Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Mi nombre es Cintia Alcocer y les doy la más cordial bienvenida a este último evento de nuestra jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología. Sin duda, a lo largo de esta semana hemos aprendido muchísimo de nuestros invitados especiales y para terminar con broche de oro, el día de hoy tenemos un tema de sumo interés. Pero antes me gustaría presentar a quien me acompaña el día de hoy, al maestro Carlos Morgado. Un gusto que estés aquí con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, maestro? Hola Cintia, pues contento como siempre de estar aquí con ustedes, de la invitación y sobre todo para hablar de temas tan importantes. Como bien dices, esta semana se han abordado temas de mucho interés y hoy no es la excepción. Vamos a hablar un tema que ahorita lo platicábamos tras bambalinas, que no es muy conocido, que no se identifica y que eso realmente puede afectar, ¿no? Estamos hablando de la distimia, que también es conocida como trastorno depresivo persistente y es una forma crónica de depresión que afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen y que desgraciadamente ni siquiera ellos saben que lo padecen, ¿no? Y de eso se va a tratar el podcast del día de hoy, que es el tema distimia, retos en el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico. Así es, Carlos, pues el día de hoy yo creo que nuestros especialistas tienen un gran reto, sobre todo porque este tema, como bien dices, a veces pasa desapercibido. Justo platicando ahorita con el maestro hablábamos sobre el reto, ¿no? El nombre del tema nos lleva a eso, a repensar en estos retos en el diagnóstico, porque muchas veces pensamos en la depresión como, no sé, a lo mejor un estado transitorio, vamos a pensar, pero pues también puede ser algo persistente, crónico, que está a lo largo de un periodo pues ya demasiado extenso y entonces nos encontramos con la distimia. Entonces el día de hoy pues vamos a identificarlo, ver sus características clínicas distintivas y por supuesto hablar también de estas estrategias psicoterapéuticas. ¿Qué te parece, Carlos, si conocemos a los invitados del día de hoy? Pues adelante, vamos a conocer a nuestros especialistas. Adelante. Nuestros invitados del día son el maestro Pedro Marín Piñón. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Psicología Clínica y Salud, con enfoque cognitivo-conductual, maestro en Educación, maestro en Pedagogía e Innovación Educativa y docente distinguido y expro. Y el maestro Ricardo Friset Reyes Aguilar. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Clínica y de la Salud, y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Pues bien, ya están con nosotros nuestros invitados de honor. Quisiera yo presentarles al maestro Pedro Enrique Marín Piñón y al maestro Ricardo Friset Reyes Aguilar. Bienvenidos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias ante todo nuevamente por la invitación a participar, sobre todo porque es un tema muy importante que al final del día yo creo que a todos nos compete conocer un poquito, aprender a diferenciar qué es una distimia, ¿no? Trastorno depresivo persistente, entre la depresión y lo que comúnmente dicen los adolescentes hoy en día, ¿no? El de estoy depre, ¿no? Aprender a identificar qué es eso, ¿no? Creo que es un tema muy interesante que vamos a abordar hoy. Excelente, gracias por participar. Maestro Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, un gusto saludarlos a todos. Y pues justo esta parte de la dificultad, incluso en el reconocimiento como profesionales de saber distinguir si un paciente tiene tal cosa o tiene alguna otra cosa, sobre todo porque en algunas ocasiones no tenemos pues tantos pacientes de este tipo en consulta y bueno, resulta un poquito complicado. Pero bueno, esperemos que el día de hoy, junto con el maestro, pues podamos dar un poquito de luz en esto y pues dar aportaciones. Así será, maestro Ricardo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Pues Cintia, como podrás ver, son especialistas en la materia y si me permite la audiencia y también aquí los panelistas, vamos a presentarlos a nuestros especialistas. Vamos a empezar con el maestro Pedro Enrique Marín Piñón. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Psicología Clínica y de la Salud, con un enfoque cognitivo-conductual, maestro en Educación, maestro en Pedagogía e Innovación Educativa y docente distinguido y expro de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud y de Educación. Pues bienvenido.
Gracias, gracias, maestro. También el maestro Ricardo Fredesich Reyes Aguilar, él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica y de la salud, que fue nuestro alumno también aquí en la Universidad Yexpro. Cuenta con una amplia experiencia como docente y psicoterapeuta y es docente distinguido Yexpro. Bienvenido, Muchas maestro. gracias. Gracias por la presentación y pues bueno, fui alumno de aquí y pues es como sentirme en casa. Así es, maestro, muchísimas gracias. Y pues invitamos a nuestro público también a que pueda escribir sus preguntas, sus historias, sus comentarios en el chat de la transmisión para que al final pues les demos respuesta. Entonces, ¿qué les parece si empezamos el tema el día de hoy? ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Perfectísimo. Claro que sí. Pues bueno, vamos a iniciar esta conversación con una pregunta que me parece muy interesante para abrir la discusión acerca de la distimia y la depresión. ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué podemos pensar de ambas? Adelante, maestro Pedro. Bueno, principalmente aclarar que tanto la depresión como la distimia son, digamos, no es lo mismo, pero es igual en cuestión a sintomatología, cómo se va presentando eso, nada más que hay que aprender a diferenciarlo. Justamente lo que comentaba el maestro, ¿no? Al inicio, muchas veces podemos confiarnos básicamente en qué puede ser una, ¿no? Y creo que uno de los factores principales es que la distimia, actualmente conocido como trastorno depresivo persistente, ¿qué significa esto? Su nombre lo dice, es persistente, va a estar latente durante la temporalidad, ¿no? ¿A qué voy con ello, no? Si nos vemos un poquito a los criterios diagnósticos, para que pudiéramos diagnosticarla este tipo de trastorno, estamos hablando de que tiene que pasar aproximadamente 2 años en adultos. Y resulta que también hay en niños, y en los niños, dentro de estos mismos criterios, es dentro de 1 año, o sea, se acorta. La diferencia es que suele confundirse con los estados depresivos porque es parte de la depresión. Una depresión puede ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que tiene que ver con esas mismas condiciones. Excelente, maestro. Muy bien, maestro Ricardo, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta pregunta? No, claro. eh, Desde un primer panorama entendemos que la distimia y la depresión entran en el mismo grupo, en los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Pero bueno, tienen estas puntualizaciones que bien nos apoyaba el maestro, por ejemplo, el tiempo, eh, pero me gustaría agregar, por ejemplo, la intensidad. En un episodio depresivo tenemos una intensidad un poquito más alta, el paciente se identifica incluso con menor energía y lo tiene muy claro el punto en que comenzó. Y en algunas ocasiones en el trastorno, en la distimia, en este trastorno depresivo persistente, no siempre se dan cuenta cuándo comienza. Incluso tenemos a los pacientes en consulta o consultantes, como les gusta decirle, eh, que se identifican que, bueno, mucho tiempo de su vida se han sentido así y que lo identifican incluso como algo propio, como que es que siempre he sido de esta manera. Siempre he sido un poquito pesimista, siempre he sido pues en esta parte más flojo, por decirlo de alguna manera. Algunos adolescentes así lo llegan a manejar es que mis papás me dicen que yo soy muy flojo y que bueno, no siempre tiene que ver con esa característica, sino que puede estar asociado a algo más. Entonces, la intensidad y el tiempo son dos de los factores más importantes para que podamos ir distinguiendo de manera clara entre un episodio depresivo, un trastorno depresivo mayor y la distimia. Algo por ahí. Pues qué interesante y pues realmente ya empezando a entrar dentro del tema, pues vemos que la distimia es un poquito más difícil de identificar. De ahí vendría la siguiente pregunta que quisiera empezar con usted, maestro Ricardo. ¿Qué signos o patrones de comportamiento considera clave para la identificación temprana de la distimia en la práctica clínica? Incluso desde la pregunta es complicado porque es la identificación temprana de la distimia. Y cuando nosotros nos topamos con la distimia es porque ya es un proceso cronificado, ya es algo que lleva tiempo y que, bueno, por el nombre lo indica, ya no es temprano. Sin embargo, algo que podemos ir haciendo y que conforme vayamos platicando lo vamos a ir profundizando un poquito más, una correcta entrevista clínica tomando en cuenta, por ejemplo, cambios importantes en hábitos, eh, alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta alimentaria, y lo más común en este tipo de trastornos del estado del ánimo, el haber perdido el interés en ciertas actividades.
o el que se aburran muy rápido de lo que antes sí les gustaba. Considero que tomar en cuenta estos criterios, tanto esta parte de los buenos hábitos, incluso la higiene, la actividad física y el placer o el bienestar subjetivo que nos pueda decir el consultante de lo que está sintiendo, de lo que antes sí le gustaba y ahora no. Considero como que un punto importante para tener un primer punto de partida y poder profundizar en esta definición diagnóstica. Hace rato platicábamos de lo complicado que es identificar esos factores, porque muchas veces los confundimos con el estrés, los confundimos con el poco tiempo que tenemos, ya no salimos a ciertas actividades, como bien decía usted, y decimos, justificamos, es por el tiempo, por el trabajo, por la escuela, etcétera. Entonces, es un poquito complicado. ¿Qué podríamos más abordar sobre el tema, Es que, maestro? claro, gracias maestro. Es que sí es complicado porque resulta que este tipo de padecimiento, o sea, el paciente puede estar sintiéndose así durante mucho tiempo, que es donde entra esta, digamos, es la parte complicada de poderlo diagnosticar a tiempo, ¿no? Porque puede que digas que toda la parte del tiempo me he sentido así, me he sentido con un vacío, hay momentos en los que me he sentido un poco más triste, pero sin embargo, o sea, la diferencia entre la distimia y la depresión, no así poniéndolo en estos dos grupos, es que podríamos decir que una persona que sufre de distimia es una persona que aún continúa siendo activo, pero en esta actividad va bajando su productividad porque, como bien comentaba el maestro, aparentemente empieza a haber un desinterés de las cosas o de las actividades diarias, diciéndolo, ¿no? Esta muletilla, ya me aburrí, ya no me gusta tanto, va perdiendo también algo que se llaman motivaciones. Entonces es ahí donde entra esta complicación porque el sujeto empieza como que a tratar de normatizar el hecho de sentirme o de perder el interés a ciertas cosas que yo solía hacer antes. Principalmente en los adolescentes, que son adolescentes que son un poquito más activos, empiezan a haber cambios en su conducta, en los hábitos, en lo que les gustaba hacer y deja de hacer. Inclusive también en los estados de ánimo hay personas que presentan eso y dices que ahora soy más irritado, me enojo y entran como una cuestión ahí de un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque podemos ver que puede ser un detonante emocional que puede ocasionar estos cambios, un detonante a nivel social que también pueden generar estos cambios y lo que mayormente ocurre, en su mayoría, ¿no? Válgase la redundancia, lo familiar. Pues qué interesante, Cintia. Sí, la verdad sí, ahorita que comenta esto, maestro Pedro y maestro Ricardo, estaba pensando en a veces los motivos de los consultantes, ¿no? Y que pienso y me gustaría que ustedes me corrigieran, que el paciente no va a llegar y va a decir, he tenido depresión toda mi vida, ¿no? A lo mejor su motivo va a ser otro, justo esto, ¿no? Ya me empecé a aburrir del trabajo, o siempre me aburro de mis trabajos, ¿no? O nunca he encontrado como algo que de verdad me llame la atención. A lo mejor un motivo aislado, aunque si lo queremos ver así. Y creo que uno de los retos es justamente encontrar o diagnosticar la distimia, porque justo la depresión pareciera que entonces puede ser funcional. ¿Es así? Algo así, o sea, podríamos inclusive, o sea, me voy a atrever a decir que probablemente, porque también hay de depresión a depresión, hay diferentes niveles. Cuando hablamos de una depresión leve, podríamos decir que todavía el sujeto puede ser activo, está haciendo las cosas con menor intensidad, pero aún lo sigue haciendo. Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, comienza a ver lo que comentaba el maestro hace ratito, ¿no? Cambios en los hábitos que solía tener, ¿no? A veces creemos que el adolescente o la persona que se aísla puede sufrir depresión, ¿no? Es como un dato principal, pero tampoco es un dato que, digamos, a ciencia cierta. O sea, porque yo me estoy encerrado es porque sufro de depresión, no. Puede tener otras cosas, pero son puntos para poder identificarlo. Pero sí, efectivamente, la distimia es donde se logra camuflajearlo. Porque en un primer momento sigo haciendo actividades, aparentemente en la sociedad voy bien, ¿no? O los familiares ni siquiera se logran darse cuenta de lo que está sucediendo. Ya en terapia, ya en sesión, el paciente comienza a hablar de eso y empieza a hacer como que estos clics, es decir, es que esa sensación de vacío que lo he sentido siempre, yo creí que tal vez era gastritis, o todo el tiempo en la que me paso aburrido, o empiezo a hacer las cosas y las dejo de hacer, las dejo inconclusas, comienzo a sentirme con este sentimiento de vacío, de soledad, inclusive
Cuando ya es más persistente hay desesperanza, entonces van cambiando diferentes patrones en la conducta y en la manera de cómo se va sintiendo. Por eso se complica un poquito poder identificar esta parte de la distimia entre la depresión o inclusive en episodios melancólicos. Entonces hay que saber más o menos cómo, pero como bien comentaba el maestro, ¿no? Una buena entrevista, una buena práctica clínica, eso nos va a ayudar a poder profundizar y lograr identificar estos elementos, ¿no? Claro, y sobre todo porque también, como decíamos, aparte de que se camuflajea, es esta parte que menciona también el maestro Carlos, en decir, bueno, es que siempre ha sido así la persona, ¿no? No hay cambios significativos, por así decirlo, porque siempre se ha mantenido aislado, ¿no? Y justo eso me lleva a la siguiente pregunta, maestro Ricardo, si nos pudiera apoyar, que dice, ¿qué factores tendríamos que considerar, ¿no?, que pudieran complicar este diagnóstico preciso de la distimia en comparación, pues, a lo mejor a lo que estábamos hablando, un episodio depresivo o el trastorno depresivo persistente? ¿Cuáles serían estos factores? Bueno, en este caso, a mí, por ejemplo, me gustaría retomar un poquito la definición de salud mental, que nos dice muy claramente, con ¿no? obviamente sus críticas, por ahí de muchas personitas, pero que tiene que ver con el hacer frente a las situaciones de la vida, que tiene que ver con esta parte de poder aportar a la sociedad, de poder ser funcional en general, ¿no? Entonces, si partimos de esta definición para poder identificar cuáles son estos primeros puntos o estas primeras situaciones, pues es la pérdida de funcionalidad y algo que se llama un malestar clínicamente significativo. ¿Qué implica esto? Que bueno, no solamente es lo que me indica el consultante, sino también, como bien lo decía el maestro Pedro, lo que el contexto, la parte social también nos va comentando. Esta parte en donde incluso su sintomatología puede generar incomodidad a terceros, en donde otras personitas nos pueden reportar lo mismo, de oye, yo estoy notando estos cambios en mi hijo, en mi hija, en mi esposa, en mi esposo. Noto que ya no está tan feliz, que está un poquito más irritable, eh, que tiene un poquito más de podríamos llamar nivel de sufrimiento. eh, entonces, identificando esto, identificando la funcionalidad, si sigue algo similar, si algo que también nos pueden reportar los familiares. Y sobre todo yo le doy mucho peso a esta parte de lo que realmente me dice el paciente. Porque tenemos muchas personitas que van al trabajo, que son muy funcionales, que les va muy bien, y cuando tú les preguntas, oye, ¿te gusta tu trabajo? No, la verdad es que no me gusta, no me siento bien. Eh, pero pues lo tengo que hacer. En algunas ocasiones los pacientes se notan como que en esta incapacidad de toma de decisiones o de tener otras alternativas. Pues es que tengo una familia y si no, ¿con qué los mantengo? Y aunque me va bien, pues no me termina de encantar. Entonces, eso que nos reporta el paciente, eso que nos dice que en donde él no está bien, para mí es como que de los puntos claves, puntos principales para tomar en cuenta. Excelente, maestro. Pues qué interesante, estábamos platicando hace rato comentaba el maestro Pedro, de la importancia de la entrevista, como bien dice el maestro Ricardo, todo ese acopio de información en el contacto directo con el paciente, y de ahí viene la siguiente pregunta: ¿qué instrumentos o cuestionarios consideran más efectivos para la evaluación de la distimia, maestro Pedro? Creo que en ese tema podemos decir que podemos variar un poquito, ¿no? Porque conocemos todas las pruebas que pueden haber, ¿no? Por mencionar, no sé, de Hamilton, que es más común, ¿no? O de Beck, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero yo creo que aquí principalmente las pruebas que podamos utilizar nos van a ayudar para poder confirmar el nivel o el estado que se puede encontrar en el paciente. Porque inclusive hay en las anotaciones podemos ir sacando el conteo, las escalas, y nos damos cuenta de que posiblemente puede ser. Vamos a cambiar el micrófono. Puede probar. A ver, ¿me escucho? Sí, Okay. Bueno, les decía, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que puede variar un poquito el contexto de las pruebas, porque podemos utilizar, comentaba, ¿no? Hace un momento la escala de Hamilton, ¿no?
Por mencionar, hay varias, pero son como que las más usuales, pero principalmente lo que nos va a ayudar a poder confirmar el diagnóstico va a ser la entrevista, ¿no? Que el paciente comience a tratar de ir asociando estos eventos que ha pasado, tal vez no tiene el lugar o el momento exacto de decir, fue este momento en el que empecé, pero sí puede identificar ciertos detonantes y ciertos patrones de su vida en los cuales puede ir identificando, ok, es que no fue hace 6 meses, me vengo sintiendo así hace 2 años, hace 3 años, o inclusive en el discurso puede decir, no me había dado cuenta y es que yo creí que era parte de mi personalidad ser un poco más tranquilo, ser introvertido o soy muy calmado, ¿no? Pero ciertamente utilizar las herramientas nos ayudan para poder tener un mejor diagnóstico y sobre todo para poder brindar un adecuado tratamiento. Pues qué interesante, y aquí para ahondar un poquito más, maestro Ricardo, usted sabe que tenemos estudiantes de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud que se conectan constantemente a nuestros programas. ¿Qué instrumentos o cuestionarios considera usted que les podríamos recomendar para poder hacer la evaluación de la distimia? Ok, excelente. Bueno, si alguno de mis alumnos anda por aquí, pues hola. Espero ya no tarden en enviar su tarea. Pero Aprovechando. Hace aprovechando, 55. algo que menciono, por ejemplo, en las clases es un buen diagnóstico, un diagnóstico lo más preciso posible nos da el mejor panorama para un tratamiento. Y en este momento el proceso de diagnóstico también es complicado por el grado de cronicidad. Pero bueno, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, algunos instrumentos que si bien no nos hablan de tanto tiempo, de 2 años, sí nos pueden dar un panorama de 1 o 2 semanas que podemos ir tomando por ahí como un parámetro. Por ejemplo, tenemos una muy conocida que es la de Beck, la escala de depresión de Beck, el PHQ, que también nos ayuda mucho para ir identificando algunos síntomas. ¿Por qué? En algunos trastornos, por ejemplo, en los depresivos mayores, los puntajes llegan a ser altos en estos instrumentos. Pero cuando hablamos de un paciente con distimia, pueden llegar a ser moderados, incluso bajos. Y también el instrumento nos ayuda a recopilar una información extra. Y justo lo que decía el maestro Pedro, nos da evidencia de lo que podemos ir trabajando. También podemos estar aplicando, por ejemplo, un inventario de depresión rasgo-estado, un IDERE, que nos puede dar también un panorama de si es un poquito una característica de estructura de personalidad, si es algo momentáneo, y también por ahí podemos darnos un panorama. Algo que en mi práctica clínica me ha ayudado mucho y que me ayuda a poder diferenciar esto, también es poder hacer un análisis funcional de la conducta, poder ir identificando estos patrones de, que están reforzando la conducta distímica del paciente, este tipo de situaciones, de si es el ambiente lo que está generando este ambiente reforzador, si es algo que la paciente está generando con sus propias interpretaciones y sobre todo identificar también el por qué este tipo de conducta le está siendo funcional en su ambiente, en su contexto. ¿Qué función está teniendo? Entonces, tomando en cuenta eso, también es muy importante y fundamental integrar una entrevista clínica con características tomadas en cuenta, por ejemplo, en los criterios del DCM, identificar los patrones de conducta que han cambiado en cuanto a intensidad, tiempo y duración. Por ejemplo, si antes dormía 6 horas y ahora duermo 3 o ahora duermo 12, si ha existido algún cambio por ahí importante, por ejemplo, en esta parte de si es un sueño intranquilo, si hay pesadillas, hay pacientes que te van a decir es que yo no sueño nada, pero aún así me despierto bien agotado, bien cansado. Entonces, eh, para poder aterrizar mi punto de vista es entrevista, es esta parte psicométrica que nos da un panorama un poquito más amplio a partir de estos instrumentos. Y se me estaba olvidando, y antes de que lo olvide y se me pase, también no solamente enfocarnos directamente en el tema distímico, sino en la parte de las comorbilidades, en todo esto que también presenta el paciente y que muchas veces no se da cuenta, por ejemplo, sintomatología ansiosa o el consumo de sustancias, que por ahí también podemos rescatar para identificar el nivel de funcionalidad que tanto está afectando este tipo de situaciones. Entonces tenemos entrevista clínica, tenemos lo de la psicometría y bueno, como punto final y ahí para poder fortalecer
nuestra hipótesis de diagnóstico o nuestra evidencia para el diagnóstico, pues un análisis funcional de esta conducta que está teniendo la paciente o el paciente en general. Excelente, maestro. Creo que es muy interesante lo que podemos recuperar, ¿no? Porque creo que, pues hablando de estos instrumentos, ¿verdad? Bien podemos decir que no solamente es la parte psicométrica, desde luego, es también desde una buena entrevista clínica, ¿no? Las habilidades que tenga el psicoterapeuta también, sobre todo para detectar esto que esta parte que me llama mucho la atención, claro, desde luego los pensamientos, ¿no? Incluso las distorsiones cognitivas que pudiera tener, ¿no? El trabajo que se hace con la reestructuración, pues vaya, del pensamiento. Y creo que eso también ya nos conduce a hablar pues a las estrategias, ¿verdad? A las estrategias con las cuales podemos intervenir como profesionales. Y a mí me gustaría que nos comentaran desde su experiencia cuáles son las terapias psicoterapéuticas más eficaces para tratar la distimia, ¿no? Que una de ellas, y creo que desde mi punto de vista la que más ha tomado auge es esta de cognitivo-conductual, pero pues me gustaría saber el punto de vista de ambos. ¿Qué le parece, maestro Ricardo, si nos comenta? Ok, bueno, en este caso, pues la intervención o el enfoque terapéutico que realmente ha mostrado mayor evidencia para no solamente distimia, sino muchos otros trastornos, es el enfoque cognitivo-conductual en todas sus ramificaciones, porque puede ser desde la PREC, puede ser desde lo contextual, pueden ser desde terapia de esquemas, mil cosas, pero em, de lo que a mí me ha funcionado con pacientes de trastornos del estado del ánimo, trastorno distímico, es comenzar con un poquito de algo que se llama activación conductual y que es algo muy simple, muy sencillo en un inicio, pero que a nuestros pacientes les llega a ser muy complicado hacer, porque bueno, traen un patrón de conducta en donde han dejado se han detenido. Entonces, incluso llevarlos a que caminen 10 minutos al día es un cambio de conducta que llega a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a entender en este caso que es un proceso. Y en este momento que nuestro paciente incluso tenga un poquito más de energía para poder vestirse adecuadamente para salir a hacer ejercicio, bueno, ya es un punto de gane, por decirlo de alguna manera. Ya es una disminución por ahí de algún síntoma, de alguna característica que llega a ser complicada para nuestro consultante. Eh, Desde mi perspectiva, en lo que me he encontrado más y que también he tenido más cercanía, por ejemplo, son las terapias contextuales, estas de tercera generación. En esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, que también nos ayuda a identificar los valores y qué es un valor, pues todo aquello que es importante para el consultante. Ir identificando esta parte que es valiosa para él, ver con qué tipo de creencias está fusionado, de que, pues es que desde pequeño me dijeron que yo soy flojo y pues bueno, ya me la creí, me la colgué como medallita, me decía en algún momento una de mis pacientes, es que me lo colgué, que bueno, si ya era floja, pues vamos a hacerle mérito a esa etiqueta, ¿no? Entonces, ir identificando estas creencias con las que se ha fusionado, también en algunas ocasiones el lenguaje que tienen nuestros pacientes es muy rígido y es que yo soy así. Y implica esta situación que, pues la flexibilidad para poder generar un cambio, no solo de estructura de pensamiento, sino en la conducta, pues ya me llega a ser un poquito más complicada. Entonces, la flexibilización del lenguaje bueno, bajo cierto contexto, tú respondes de esa manera. Tú, por ejemplo, si alguien fallece, tú bajo ese contexto, pues sí, por supuesto que vas a estar más agotado, vas a estar más preocupado. No es que seas preocupón, no es que seas flojo, sino que hay contextos que van influyendo en nuestra conducta. Entonces, tomar en cuenta, por ejemplo, esta activación conductual, este manejo de hábitos, la flexibilización de pensamiento, del lenguaje, nos va ayudando a que el paciente busque otra perspectiva que probablemente antes no tenía. Un poquito por ahí y ahorita profundizamos un poquito más. Muchísimas gracias, maestro. ¿Y usted, maestro, qué nos Bueno, puede decir? yo creo que hablando en este tenor, ¿no? De qué enfoque puede funcionar. Claro que puede funcionar tanto la cognitiva conductual, incluso el humanista, la gestalt, ¿no? Al final de cuentas, creo que
depende mucho, ¿no? O sea, depende mucho también del estilo, el tipo de abordaje del psicoterapeuta, ¿no? Cuál es el enfoque que esté manejando. A partir de ahí, creo que es donde podemos implementar las estrategias que se puedan abordar, ¿no? Como bien mencionaban ahorita, ¿no? Desde el enfoque cognitivo-conductual y todas las ramificaciones que pueden existir. Claro, hay que hacer una reestructuración del comportamiento, una reestructuración de los pensamientos. Si lo abordamos desde el psicoanálisis, bueno, ¿cuáles son estos elementos que hace que el sujeto tenga esta situación en sus conductas, ¿no? Como bien mencionaba, el contexto, ¿no? ¿Qué tiene que ver las cuestiones familiares, los introyectos que tienen que ver? O sea, todo puede aplicar. Si lo hablamos desde, no sé, un modelo humanista, por ejemplo, que empieza a generar esta parte de la conciencia, la creación del amor propio. O sea, dependiendo el enfoque que se maneja, se puede brindar un mejor tratamiento a ello. Obviamente que aquí también cabe recalcar que cuando el nivel de la duración, la intensidad sigue en aumento y no han habido tantos cambios, en algunos momentos inclusive poder hacer este enlace multidisciplinario, no solamente quedarnos con la psicoterapia, cuando a veces se amerita poder hacer una referencia con un psiquiatra para poder tratar ya sea con algún antidepresivo o lo que mencionaban, ¿no? En un diagnóstico diferencial las comorbilidades que pueden existir. A lo mejor lo que puede desatar este tipo de conductas puede ser un cuadro de ansiedad y necesariamente hay que abordar también esta parte de la sintomatología para poder brindar un tratamiento adecuado y poder obtener unos buenos resultados, ¿no? Al final de cuentas, creo que cualquier enfoque es bueno, no es como que competir cuál es mejor. Todos los enfoques son buenos, solamente literal, y aquí aplica, ¿no? Donde el paciente se sienta cómodo es donde va a tener esos resultados positivos en su proceso de, no sé si llamarle cura, pero sí en su proceso también de rehabilitación, ¿no? O sea, dependiendo mucho, creo que el enfoque que se pueda manejar, vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Con eso. Obviamente que tiene que ver también el apoyo de la familia, ¿no? Que es un equipo integral, ¿no? O sea, la familia, el paciente que está viviendo y todo lo que está a su alrededor, porque también de alguna manera comienza a afectar el ambiente familiar y eso también son detonantes que ocasionan que el paciente pueda seguir estando de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder observar, hacer también un diferencial, porque eso también nos ayuda a nosotros en la práctica clínica para ir adquiriendo mayor experiencia y poder brindar un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y sobre todo el proceso de rehabilitación que puede tener nuestro paciente puede ser muy favorable. Bueno, a los dos quisimos hablar al mismo tiempo. Sí, Adelante, bueno, pues estaba hablando de lo que es el diagnóstico, ya esta atención psicoterapéutica y que podemos empezar a canalizar o hacer referencia del paciente hacia a otros lugares. Por ejemplo, habló del psiquiatra y ahí es importante y quisiera yo preguntarle, maestro Pedro, ¿cuáles son las estrategias recomendadas para el seguimiento de pacientes con distimia y la prevención de recaídas, que también es una parte muy importante? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Principalmente considero que para que el paciente pueda seguir y pueda salir de ese cuadro, tiene que haber un compromiso realmente en él, ¿no? Aceptar todas estas condiciones, tampoco como que etiquetarse y decir, ok, yo tengo depresión, yo tengo distimia, sino decir, bueno, eres una persona que está pasando por una situación o tienes un cuadro, entonces digamos, la etiqueta la hagamos a un lado, solamente nos centremos en el cambio propositivo que tú puedes tener. Y como red de apoyo considero que, ok, si yo considero que necesita tal vez medicación para poder estabilizar a nivel fisiológico o neuronal, bueno, hacer la referencia adecuadamente, ¿no? Ya sea con un psiquiatra o inclusive con un pseudopsiquiatra, ¿no? Si estamos hablando de algún adolescente, poder hacer esa comunicación. Inclusive, hablo ahorita como que en el ámbito de la salud. Si vemos que hay falta de apetito, que necesitamos que se vaya activando, bueno, también que haga una resignificación de lo que tiene que ver el alimento, las actividades diarias y podernos apoyar con otra red de apoyo. Pero sobre todo también el papel importante para que haya una mejoría en todo esto es, no sé si, no creo equivocarme, pero tiene que ver el contexto que se llama familia, ¿no? La familia es un ancla muy importante para poder ayudarnos en esta red integral, ¿no? Si la familia, digamos, hablemos de una familia modelo, está bien, adelante, pero cuando es una familia que no está marchando todo bien, que hablamos de una familia disfuncional, digamos que es ahí donde se complica un poquito el proceso de
del paciente, ¿no? Porque hay que buscar alternativas entonces desde su propia perspectiva, ¿no? Estamos hablando de sus propias motivaciones, ¿no? Que tenga esta necesidad de empezar a crear motivaciones intrínsecas para que a partir de esas mismas motivaciones pueda ir saliendo adelante. O sea, la familia es fundamental, pero cuando no, entonces, ok, tú puedes, ¿no? O sea, hay que ver de qué tipo de estrategias, de acuerdo a tus gustos, o tus intereses, tus afinidades, qué es lo que no hacías, qué es lo que dejaste de hacer y sobre todo, qué es lo que puedes hacer, ¿no? O sea, qué puedes aprender, ¿no? Y entonces poder buscar alternativas para poder integrar un tratamiento adecuado y avanzar, ¿no? Qué complicado la labor del terapeuta, ¿no? Estar buscando hasta Un las poquito. redes de apoyo y demás, porque pues cada individuo Sí, porque es un... y solamente tocamos eso, porque también podemos hablar desde un contexto social, ¿no? Otros elementos que puede haber, inclusive la institución educativa, también la escuela juega un papel importante, o sea, hablar de cuáles son estos factores, o sea, es multifactorial, ¿no? Que puede ocurrir que un paciente pueda empezar a tener este tipo de cambios en su conducta. Sí, muy complicada la labor del terapeuta y pues muy interesante el tema. Maestro Ricardo, ¿qué más puede compartirnos respecto a la pregunta? Ahí considero muy importante poder también, desde un inicio, ya terminando el proceso de evaluación, ya que tengamos nosotros un poquito más de claridad en lo que está presentando el consultante, creo muy importante pues generar un proceso de psicoeducación, comentarle y explicarle al consultante qué está sucediendo con él, sí desde una perspectiva de tienes estos síntomas, te están afectando de tal manera, y retomo algo que dijo el maestro Pedro, que considero muy importante y fundamental, pues muchos pacientes tienen este miedo para la referencia a psiquiatría. Es de, ya hice mucho con venir al psicólogo porque pues no estoy loco, pero bueno, ya vine. Y ahora me quieres mandar al psiquiatra. Pero bueno, muchas de esas resistencias implican a que se pueden sentir incluso aún más catalogados como algo que es más difícil de tratar, o que incluso tengan este miedo de, es que yo no me quiero hacer adicto al fármaco, a lo que me vayan a dar. Entonces, psicoeducar al paciente en todo este proceso de lo que te está sucediendo, cómo lo más seguro es que sea tu consulta con el psiquiatra, que vas igual, tienes una conversación con él, hace su evaluación y bueno, de acuerdo a su criterio te va a dar el medicamento que tiene y y bueno, retomando esta parte de la prevención de recaídas, explicarle cuál es el proceso de cambio, que no es de la noche a la mañana, que es normal en este sentido una recaída, que incluso es esperable y esperado que de acuerdo al cambio que vayas realizando, pues tengas recaídas, pero que ojo, no vas a caer igual que cuando estabas al inicio. La recaída es menor y el proceso de salida es, por decirlo de alguna manera, más sencillo, porque ya tienes más herramientas porque ya no estás tú solito navegando contra corriente, sino que ya se te dieron herramientas en terapia, porque ya tienes el apoyo farmacológico, porque tal vez el sistema familiar que muchas veces complica en lugar de ayudarnos, sinceramente, pues también ya tuvo por ahí un cambio, ¿no? Ya les cayó el 20 dijeran por ahí, y van mejorando. Entonces, el proceso de recaída es normal, es esperado, no hay que satanizarlo como de que también muchos profesionales llegan a caer en esta parte de, no es que mi trabajo no ha funcionado, porque si hubiera funcionado, no recayera mi paciente. No, pues es parte del proceso de cambio, es normal y es entendible. Y también tomar en cuenta las limitaciones de nuestro contexto como profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado sobre todo pues, las consultas, el costo de una consulta de un especialista del psiquiatra, de nosotros, el costo del medicamento, o incluso en el sector, por ejemplo, este, ay, ¿cómo se llama? Privado y Público. público. Gracias, maestra. En el sector público, que cuando tú los mandas a psiquiatría, bueno, tienen citas de aquí a 6 meses, y eso sí bien les va. Entonces, son muchos factores que van a, a afectar en esta recaída del paciente. Justamente por eso digo que es esperada. Pero bueno, algo que podemos ir haciendo es este proceso de seguimiento, este proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas. En esta apertura de abanico de alternativas,
para que el paciente no crea que solamente puede ir al IMSS, al ISSSTE para la atención psiquiátrica, sino también buscar un panorama más amplio para que el paciente por sí mismo tome mejores decisiones y tenga, por supuesto, más alternativas. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Creo que todas estas estrategias son herramientas muy útiles para las personas que nos están visualizando, sobre todo porque considero que el hecho de que podamos juntarlas, ¿no? De cierta forma en estos espacios, pues promueve que otros especialistas aprendan, que nosotros mismos también aprendamos de otros. Y me quedo mucho con esta parte, maestro Ricardo, me gustaría resaltar sobre la actividad conductual, que como bien dice es una aplicación que pudiera parecer sencilla, pero que es muy significativa y que tiene gran evidencia de que funciona como una estrategia para este tipo de casos en particular. Retomando también lo que usted menciona, maestro, acerca de la red de apoyo, ¿no? Que igual creo que ahí entraríamos en este reto que menciona el maestro, ¿no? En un reto de encontrar una red de apoyo o que el paciente pueda identificar su red. Es otro de los posibles retos, pero que sin duda es muy importante. Y pues nada, en este sentido, pues a mí me gustaría agradecerles por sus respuestas y también me gustaría dar paso a la sección de preguntas y respuestas justamente de nuestro público. Gracias. Y bueno, por acá tenemos una primera pregunta de Marta Plata que nos dice, gracias por estos espacios. Dice, ¿sabemos estadísticamente en qué trastornos la distimia es comorbilidad o no tiene esa característica? Gracias. Maestro Pedro, ¿qué nos puede comentar? Ok, o sea, digamos que aquí es donde juega un papel importante la parte del diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Podemos entender que puede tener un cuadro depresivo persistente y se puede confundir con etapas o cuadros de depresión como una depresión severa. Rescatando lo que decía el maestro, ¿no? ¿Cuál va a ser ese diferenciador? 3 elementos, ¿no? El tiempo, la duración y la intensidad. En esos 3 aspectos podemos basarnos en decir, ok, llevas tanto tiempo así, esta es la intensidad con la que tú estás sintiéndote, no sé, triste, melancólico, decaído, etcétera, etcétera. Entonces eso nos puede ayudar un poquito a poder mejorar el diagnóstico y poder brindar un tratamiento. Recordemos que una de las características que tiene la distimia es, como dije al inicio, ¿no? Se camuflajea, ¿no? Aparentemente pasa desapercibido porque el paciente lo lograría inclusive hasta normatizar, de decir, así soy yo. Esa es retomaba lo que decía el maestro, no es que así soy, ¿no? Y esto nos se complica un poquito en el proceso de la aceptación. Entonces yo considero que tanto la distimia como la depresión como un diagnóstico propio, ansiedad, estrés, pueden estar jugando un papel porque recordemos, hablándolo en estos trastornos afectivos, si hay ansiedad, hay estrés. Si hay estrés, hay ansiedad, pero también aparece la depresión o la tristeza. Recordemos que son factores desencadenantes. Están como sí solitos los propios trastornos, ¿no? Como trastorno del estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo o trastorno persistente depresivo. Entonces, ¿qué entendemos? Que pueden estar solitos, pero también van acompañados. Entonces, eso es muy importante poder identificar. ¿Y en qué nos va a ayudar eso? En la clínica, o sea, la entrevista, el hablar con el paciente, todo eso nos va a ayudar a nosotros como terapeutas a darnos las herramientas para poder identificar prácticamente, ¿no? Aquí aplica, diríamos, el ojo clínico, ¿no? Que vamos desarrollando y vamos entendiendo un poquito desde qué punto podemos ir abordando, ¿no? Por eso existe la comorbilidad, ¿no? Exactamente, maestro. Maestro Ricardo, ¿qué opina de la comorbilidad? Pues que es parte de la vida y que no la podemos negar, que ahí va a Está en estar, todo. está en todo, por desgracia, y que se ha identificado, por ejemplo, en la distimia, dentro de todo el diferencial, por ejemplo, se puede confundir con esta parte de un trastorno depresivo mayor, ¿no? O algo por ahí de esquizoafectivo, o un trastorno límite, o pueden identificarse en muchos lugares, pero se puede definir que la distimia se presenta de la mano con ansiedad y de la mano con abuso de sustancias. Y no sé si ustedes han conocido, por ejemplo, a personitas que andan irritables la mayoría del tiempo, que andan como que enojados y que en muchas de las ocasiones, pues,
la única alternativa que logran ver o como que es un medio de fuga, por decirlo de alguna manera, es tomarse una buena cerveza. Y que bueno, no está mal, pero cuando ya lo mantienen y se genera un proceso de adicción, pues bueno, ya es un poquito más complicado, ¿no? Entonces yo quisiera aterrizar en eso, que se asocia con sintomatología ansiosa y con el consumo de sustancias. Y antes para abordar, nada más para cerrar esta parte, que también es muy importante no pasarlo desapercibido, porque hablando de comorbilidades, el paciente que ya está durante mucho tiempo sintiéndose así, pasa algo que muchas veces se conocen como ideaciones, ¿no? Y estas ideaciones suicidas pueden empezar a aparecer, porque ¿qué pasa ahí? Empiezan también a perder el sentido de la vida porque dice, ya me aburrí de seguirme sintiendo así, y entonces una cosa lleva a la otra, o sea, no es algo que debe de pasarse desapercibido, y es algo que sí se debe de atender en el mejor de los tiempos que se pueda, ¿no? Y si los familiares notan estos cambios en el paciente, creo que ahí aplica el de vamos, te invito, ¿no? No te llevo a la fuerza, sino vamos, no pasa nada, vamos a platicar, plática de cuates y a ver qué sucede, ¿no? Creo que eso también no hay que pasarlo por alto y es un factor muy importante, ¿no? Los factores de riesgo. Yo creo que lo importante es que ante cualquier síntoma, como con cualquier enfermedad, buscar un tratamiento, ¿no? Porque esa es la parte, ¿no? Que lo vemos como un síntoma muy sencillo, justificamos por qué lo tiene y no hacemos caso. Y creo que esa es la clave, ¿no? peor, La justificación. el peor error. Es el peor error justamente, ¿verdad? Asis Punuato Morelia nos dice, sería importante que mencionen algunas estrategias y qué se puede hacer cuando se identifican los factores de la distimia o la depresión en las personas. Maestro Ricardo. Ok, por ejemplo, yo como red de apoyo, ¿qué puedo hacer para pues, apoyar a alguien con distimia, ¿no? Más o menos entiendo que va por ahí la pregunta. Bueno, justamente es brindar esto. Es de, oye, te invito, si no estás bien, bueno, primero cuéntame si quieres contarme, yo estoy para ti. Algo muy complicado de hacer es evitar el juicio y la crítica de no es que tú estás mal, es que porque lo hiciste, sino que intentar escuchar desde, por decirlo de alguna manera, desde la curiosidad, desde el entendimiento que es un ser humano y que se puede equivocar, igual que yo. Entonces, creo que uno de los primeros puntos es poder brindarme a mí como red de apoyo. Decir, oye, yo te puedo apoyar, ven, te acompaño, busquemos un apoyo profesional tal vez. Si yo no puedo brindarte eso, te acompaño, vamos. Otra cosa también muy importante, si es que yo llegase a tener este tipo de síntomas, es poder incluir en mi rutina, por ejemplo, actividades que se llaman como de atención plena, estar en el momento presente, dijera el humanismo, el gestal, todo este tipo de intervenciones, pero que bueno, son reales. A veces mi mente está muy en el pasado, muy en el futuro y ando quién sabe dónde, pero aquí no, pero aquí está mi cuerpo, ¿no? Entonces, a veces incluso disfrutar lo que estoy comiendo, probar, a mí me encantan los tacos, ¿no? Probar un taco bien preparado, rico y disfrutarlo, porque es de como de rápido, porque ya tengo cosas que hacer, porque ya me están presionando y no disfruto mi comida. Entonces, sonará como muy vacía tal vez la intervención, pero estar en este momento, comer, bañarme bien, no estar pendiente de que ya, ¿qué voy a hacer al rato? Ya voy a llegar al trabajo, me van a regañar. Es de estar en el momento presente, es una estrategia muy difícil de lograr, pero que a largo plazo, a mediano plazo, nos da esa capacidad de poder ir afrontando mejor las situaciones, no solamente de vivir, sino también de poder disfrutarlo, de poder sentarme a la mesa y poder comer bien. Entonces, tomar en cuenta este tipo de pequeños cambios que son pequeñitos, pero que hacen la diferencia en la consulta, creo importante para retomar. Muchas gracias, maestro Ricardo. Maestro Pedro, ¿algo que quiera aportar? En este tenor también considero que a veces les digo a los pacientes, de tanto que nos complicamos, digo, no nos complicamos porque es como jugar parte a ello, ¿no? Así que no se sienta solito, también es esta red de apoyo, ¿no? Que se sienta acompañado, no juzgado. Y muchas veces les digo dos elementos, ¿no? Uno, a veces utilizan la cuatiterapia. ¿Qué hablo con la cuatiterapia? Con tus amigos a veces hablar del problema, aunque ellos te digan desde su perspectiva, pero al final de cuentas lo interesante es hablarlo, ¿no? Pasarlo a través de la palabra para que cobre una significación
Y sobre todo, ahorita que comentaba esto el maestro, hay algo que yo siempre les comento a mis pacientes, ¿no? En este tema de decir, disfrutar las cosas muy sencillas es como cuando tienes un celular o la televisión o se te atora, ¿no? ¿Qué haces? Ya le empiezas a dar zapes o golpearlos. No, recuerda, lo principal es regresar a lo básico. Eso que en un primer momento te gustaba y retomamos un poquito las emociones, los gustos, las experiencias, aprende a disfrutar el momento, ¿no? Tal vez en muchas veces ponemos muchas prioridades, ¿no? Pero acá les digo, no es un pensamiento egoísta, pero tienes que ser tu propia prioridad, estar en esa número uno para que a partir de ahí todos los demás síntomas vayan disminuyendo. ¿A qué voy con eso? Por eso les digo a veces este discurso, ¿no? De regresa a lo básico, ¿qué te gusta? ¿Por qué haces las cosas? Y cambiemos del por qué, que lo mandamos mucho al raciocinio y decir, ¿a qué se debe que hagas las cosas? ¿En qué momento decidiste hacer eso? ¿Cuáles son tus nuevas motivaciones? Ok, es que no tengo motivaciones. Tal vez no las tienes o no las quieres ver, pero eso no significa de que puedas aprender cosas, ¿no? Entonces la actividad física, les digo, ¿no? Regresar a lo básico muchas veces nos ayuda para que el paciente comience a mejorar, ¿no? Los cambios anímicos y sobre todo ir cambiando estas conductas, ¿no? Y es que hay algo muy especial, ¿no? Que muchas veces continúas tu vida sin vivirla, ¿no? Estás pensando en el pasado, como decía el maestro Ricardo hace ratito, o en el futuro, y realmente no vives el presente. ¿Cuánta gente se reúne y esperan a la familia para reunirse y están pensando, es que no estuvo mi mamá porque falleció, porque no pudo venir fulanito, sutanito, o estás pensando en otra cosa y realmente no vives el momento, ¿no? Yo creo que es eso, una parte fundamental. Es aprender a vivir en el presente, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que el paciente aprenda, es decir, es que si no sabes no pasa nada, te enseño, ¿no? A veces es que cuando yo quiero hablar a alguien o a mis amigos sí me empiezan a decir cosas, entonces puedes utilizar este discurso, decir, ¿sabes qué? Nada más quiero que me escuches, no me digas nada, simple y sencillamente escúchame. Y créeme que la otra persona, si le dices que va a hacer, lo más probable es que te diga, ok, te voy a escuchar, ¿no? Aunque ponga su cara así de, ok, ya vas, pero ok, te voy a escuchar y no te voy a decir nada, porque recordemos que muchas veces los pacientes lo que necesitan es ser escuchados, ¿no? Es ser escuchados simple y sencillamente, ¿no? Y cuando se sienten escuchados, se sienten también desahogados porque aquella presión o esa presión que tenían, esos factores angustiantes, se van liberando. Aunque sea muy poquito, es como quitarle una piedrita a ese costal, pero ya le quitaste algo, ¿no? Ya pesa menos. Y por eso la misma frase, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero un proceso guiado, acompañado. Cuando hablábamos de la prevención de las recaídas, es obviamente, inclusive a veces, no pasa nada. O sea, ¿qué pasa acá? Párate, checa qué fue, no sé, algo por qué recaíste, qué fue lo que te llegó a llegar a tener ese otro pensamiento y comenzamos, ¿no? O sea, esto es poco a poco, es un proceso. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Otra pregunta que nos hacen llegar, dice Magdalena Prieto. Saludos desde Chihuahua. Dice, la distimia, ¿cómo se asocia con el suicidio? Que ya lo estábamos comentando hace un momento. ¿Quién nos gustaría apoyar? Maestro Ricardo. Ah, claro, perfecto. Bueno, el suicidio por sí mismo es un proceso igual. Muchas veces lo identificamos como que puede llegar a ser algo impulsivo. Que bueno, sí llega a suceder, pero vamos a entender que el suicidio tiene diferentes fases. Desde esta parte de ideas tanáticas, ideación de muerte, que no implica querer morir, sino que son ideas muy comunes que muchas personas hemos tenido. Por ejemplo, cuando voy a un funeral y veo que llega mucha gente, me puedo llegar a preguntar, ¿en mi funeral llegará tanta gente? ¿Cómo me van a vestir cuando yo me muera? ¿De qué color va a ser mi caja? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son ideas que aparecen dado ese contexto y que en ese contexto, bueno, vuelven a desaparecer porque el contexto termina. ¿Qué sucede? Que hay factores de riesgo y factores de protección, sobre todo los de riesgo, que van a influir en que estas ideas se puedan mantener o que se puedan acrecentar o que nos lleven a lo que sigue, que es la ideación suicida. Esta parte en donde, bueno, ya existe también el deseo de querer morir. Ya no tengo esta parte de algo que se presento algo que se llama desesperanza. Pues en el futuro no veo nada, ya no veo nada por allá. ¿Para qué si me dicen que soy una carga? ¿Para qué me quedo si ya perdí lo más valioso que yo tenía? ¿Para qué? No hay algo que yo identifique que estoy aquí.
que me va a ayudar a quedarme, ¿no? Identificamos, sobre todo en estos pacientes con ideación suicida, la visión de túnel, en donde están completamente cerrados a esta situación. Después de esta ideación, después de este deseo, bueno, ahora sí viene la planificación. Y ese conlleva 3 pasos: ¿cuándo, cómo y dónde? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Y dónde lo haré? Por ejemplo, no tiene mucho, yo tuve una pacientita, que por fortuna no pasó nada. eh, Ella en algún momento perdió a su hijo, que era pues era lo más importante para ella, ¿no? Y bueno, él falleció el 13 de septiembre de hace un año. Él era militar y falleció en su unidad. Bueno, conforme estuvimos en el proceso de terapia, ella me dijo, bueno, yo me voy a suicidar el 13 de septiembre de este año, voy a ir a la unidad de mi hijo y en ese lugar hay una cascada y me voy a aventar de esa cascada. Ahí ya tenía los 3 criterios. ¿Cuándo? Pues el 13 de septiembre de este año. ¿Dónde? En la unidad de su hijo. Y el cómo, pues aventándose de esa cascada. Entonces no solamente es algo impulsivo, porque bueno, el nivel de sufrimiento de esta pacientita pues era muy alto. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué no tomaba esa decisión de manera impulsiva? Pues justamente porque está esta planeación. Por fortuna se hizo todo el trabajo que se debió de haber hecho, se llegó incluso a la hospitalización eh, psiquiátrica, porque bueno, tenía todos los criterios necesarios para poder llevarla hasta este punto. Pero me gustaría aterrizar la idea en, si se dan cuenta, es con un caso o con un nivel de sufrimiento alto, con un nivel de desesperanza que se perdió por completo, que no hay perdónenme, que no hay esperanza. Cuando hablamos de distimia y que hablamos de sintomatología que es moderada, que está por ahí presente, que es incómoda, que el nivel de funcionalidad se mantiene, no necesariamente vamos a hablar no obligatoriamente vamos a hablar de que exista el proceso de suicidio, de todo este proceso que les acabo de comentar. Ojo, sí lo puede presentar, pero puede llegar a ser un poquito más raro, sobre todo por esta parte funcional. Sin embargo, como lo estábamos hablando hace ratito, si hago las cosas y no las disfruto, si trabajo y no me encanta, si no estoy bien en casa, pues bueno, son factores de riesgo que van abonando a este riesgo de suicidio. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta, maestro Pedro, si nos apoya. Betty Quintana nos pregunta, ¿cómo distinguir entre distimia y trastorno límite de la personalidad? Muy interesante también. Esa es una muy buena pregunta, porque en este proceso podríamos decir que podría inclusive llegarse a, no sé, a confundirse un poquito. ¿Por qué? Por los cambios de ánimo que puede tener, los cambios de estructura que va a tener y sobre todo los patrones de conducta alterados. Porque hablemos, ¿qué pasaría aquí inclusive ahorita que dijo sobre la esquizofrenia, verdad? No, ¿de qué? No, el TLP. ¿Qué sucede acá? Como estamos hablando también de las estructuras, es muy probable que recordemos que hay algo que son fases depresivas o fases maníacas, ¿no? Pero aquí estamos hablando como que en otro nivel de intensidad, cuando el proceso de distimia, digamos, puede tener distimia, pero también puede tener esa capacidad de poder, no sé si llamarle transformarse y comenzar a tener o cambiar a un estado depresivo, e inclusive en estas fases puede inclusive llegar a tener una fase maníaca, ¿no? Porque ¿qué llega esto? Llega un proceso de desesperanza, pero también puede llegar a tener como que este momento de decir, hablando como que de un brote psicótico, decir, no, ya no quiero nada, y de la nada, independientemente de lo que acaba de explicar el maestro, ¿no? De estas fases que puede tener el suicidio, ¿no? En esta ideación, en un parasuicidio, inclusive llegar al momento de suicidarse sin tener tanta planificación, y es donde podría confundirse un poquito con el TLP por las fases maníacas depresivas que podría tener en función a su estructura. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta que quisiera hacer para el maestro Ricardo. Adriana Provincia nos dice que si nos puede repetir qué es la distimia, por favor. Bueno, la distimia lo vamos a identificar como
una depresión crónica, por decirlo de alguna manera. Para que lo podamos definir de manera muy sencilla, son síntomas crónicos moderados que están crónicos. ¿Cuánto implica esta cronicidad? Al menos 2 años, bueno, de acuerdo a los manuales de diagnóstico, y que influye, por supuesto, en esta parte funcional y en este malestar clínicamente significativo. Son síntomas presentes durante 2 años que no necesariamente son tan intensos, pero que van a influir en la funcionalidad de nuestro consulta. No sé si sirvió mi definición o si el maestro Pedro me quiera ayudar. Sí, tal vez yo creo que de manera más fácil y sencilla para que lo puedan entender, digamos que es un estado melancólico latente durante aproximadamente 2 años, ¿no? Aproximadamente en adultos, pero también entra esta parte en los niños, porque los niños se acorta la temporalidad y de acuerdo a los manuales, bueno, el manual es un trastorno igual. Utilicemos la misma definición, ¿no? Un trastorno melancólico de tristeza prolongada, pero en un año. Excelente, muchísimas gracias. Y ya por último, Marga Eloisa Flores Rodríguez nos pregunta si puede la persona pedir un tratamiento en una clínica voluntariamente cuando detecta este trastorno. Yo creo que no me dejará mentir el maestro y creo que la respuesta rotundamente es un sí grande y en mayúscula, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que todo psicólogo, todo psicoterapeuta esperaría, ¿no? De yo voy por mi propio pie. No digo que no sea así, sí sucede, pero cuando uno se siente mal, así como siento que algo no está bien conmigo mismo, la mejor forma de poder es pedir ayuda e ir con un profesional de la salud mental, ¿no? ¿Para qué? Para que me pueda escuchar, porque si a mí ya me está angustiando, qué mejor manera de acudir con un profesional que me pueda asesorar, ¿no? Entonces la respuesta ahí es, creo que es obvia, ¿no? Es sí. Sí. ¿No? Excelente, muchísimas gracias, sobre todo pues en esta semana, ¿verdad? Que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, es bueno aprovechar estas oportunidades. Pues Cintia, uno de los momentos importantes también dentro de esta dinámica que tenemos de los programas es las recomendaciones de nuestros especialistas. Todo nuestro público, tenemos gente especialista, gente que está estudiando y gente que empieza a conocer sobre el tema. Por eso les queremos pedir unas recomendaciones sobre el tema. No sé, maestro, inicia usted, inicia yo. Empezamos con el maestro Ricardo. Bueno, recomendaciones para quien va comenzando. eh, lo más básico es leer algo que nosotros podamos encontrar, y dentro de la lectura implica, pues, poco a poquito ir generando un criterio. No me voy a creer todo lo que aparece, por ejemplo, en TikTok, que eso no es leer, pero bueno, me lo encuentro, ¿no? Por ahí aparece y me dice tal psicólogo que la distimia es algo muy diferente a lo que realmente es. Entonces, ir teniendo esta curiosidad, pero considero importante como primer punto para poder ir profundizando en el entendimiento de los procesos psicopatológicos en general, tener una curiosidad genuina del aprendizaje. Creo que esa es mi mayor recomendación, porque independientemente de cuántos estudios tengamos y de cuánto hayamos leído y todo eso, siempre hay una oportunidad nueva para poder aprender algo nuevo, algo que antes yo no conocía. Entonces, aprender y sobre todo, pues disfrutar la vida en medida de lo posible. Eh, Comerse un buen taco, lo que les guste, como les digo, me encantan, entonces creo que eso es algo que yo les recomendaría de todo corazón. Muchas gracias, maestro Ricardo, por sus recomendaciones. Maestro Pedro. Creo que lo principal es, aparte de la lectura, ¿no? Que tengan esta hambre y esta sed del conocimiento, ¿no? Que si tengo dudas, pregunto, porque la única manera de llegar a las respuestas es preguntando, ¿no? Si están iniciando en este proceso de formación para ser futuros psicólogos, yo creo que es preguntarle a sus maestros, no solamente quedarse con la teoría, porque esto nos va a ayudar mucho el campo. La teoría nos dice una cosa, pero la práctica es totalmente diferente. Entonces, escuchar a los que ya tienen experiencia, inclusive las personas que estamos en este medio, también nos ayuda a poder conversar con otros psicólogos, con otros especialistas en estudios de caso, para poder ver las nuevas estrategias, los nuevos tipos de abordaje que se pueden hacer, ¿no? Entonces, qué mejor manera de que no tener miedo, buscar, eso sí, ¿no? Fuentes reales, revistas de investigación, para que nosotros podamos ir construyendo el conocimiento, ¿no? Y
la experiencia poco a poco se va aprendiendo. O sea, tampoco creo que uno de los errores que se pretende al inicio es querer competir, ¿no? De que yo sé más que tú. No hay que ser egoístas con el conocimiento, ¿no? Hay que transmitirlo, ¿no? Ya lo dice Hipócrates. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Exactamente, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias por sus recomendaciones, estoy segura de que serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Y por último, pues ya para ir despidiendo nuestra emisión, igual nos gustaría que nos regalaran unas palabras ya para nuestro público que nos acompañó en esta mañana. Maestro Ricardo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, a los que están aquí acompañándonos en la transmisión, gracias por su tiempo. Si están en este momento en algún punto ahí débil de la vida que siempre sucede, bueno, nunca está de más buscar un apoyo. Siempre es recomendable tener a alguien o buscarlo, y tal vez esto ni siquiera sea para ustedes, este mensajito. Pero bueno, siempre estamos rodeados de personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, y tal vez podamos ver en ellos algo que nos llame la atención, algo que por ahí digamos, híjole. Entonces, pues también brindar este apoyo y sobre todo, pues pedirles de todo corazón que disfruten, que esta parte del estar en el momento presente sea una habilidad que poco a poquito vayamos desarrollando. Y para los que son profesionales, los que están en esta parte de estudiando, pues que se avienten. Muchas veces tenemos el miedo a comenzar la práctica clínica por el no sé tanto, por el no sé qué más puedo hacer, pero bueno, como decía bien el maestro Pedro, el preguntar es uno de los procesos más difíciles, pero más, que mayor recompensa nos da, sobre todo porque resolvemos nuestras dudas y de una u otra manera podemos incidir de manera positiva en la vida de alguien más. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias, maestro. Maestro Pedro. Bueno, primeramente, pues agradecer a la Universidad de Expro, ¿no? Por la invitación y por los espacios que se dan para construir justamente esto, ¿no? El conocimiento y compartir esto un poquito, digamos, dimos un poquito, ¿no? Para cualquier tipo de personas, ¿no? Las personas que están en el proceso de formación, para profesionistas, inclusive para el público en general, que a veces se desconocen de estos temas, y entonces el espacio que nos da la universidad se cumple con ese objetivo, ¿no? Llegar a más personas y sobre todo a alguien que puede escuchar, decir, creo que tengo a una persona o un familiar o inclusive yo me siento así y ahora sé que el pedir ayuda es necesario. Entonces yo creo que va hacia eso, ¿no? Creo que los objetivos se van cumpliendo y sobre todo pues no queda más que agradecer, ¿no? Agradecer al público que se ha conectado y que está al pendiente de las transmisiones y pues nuevamente, ¿no? A la universidad y a ustedes por la invitación de esta participación. Muchísimas gracias, gracias maestro, gracias a ambos por aceptar esta invitación y pues también les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión en nombre de la comunidad Yexpro, así que les queremos hacer entrega de un diploma, si nos permiten. Claro, claro. La Universidad Yexpro otorga el presente diploma al maestro Pedro Marín Piñón y al maestro Ricardo Friset Reyes Aguilar por su valiosa participación como ponente en el podcast con el tema Distimia, retos en el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico, dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 12 de octubre del 2024. Muchísimas felicidades, maestros. Gracias. Gracias, maestro. Y pues bien, gracias a todos por visualizarnos el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos, pueden encontrar videos, información, infografías y demás en nuestras distintas redes sociales. Pues Cintia, ha llegado el momento de concluir con nuestra jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología, y es por ello que daremos paso a la clausura con este video resumen de lo que se realizó en esta semana muy exitosa de actividades. Adelante.
Del 7 al 12 de octubre se celebró la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología, un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre los principales trastornos mentales y sus abordajes terapéuticos. La jornada comenzó el 7 de octubre con la inauguración, seguida de la conferencia magistral La aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento. Un espacio clave para entender la importancia del diagnóstico en los procesos terapéuticos. El 8 de octubre se llevó a cabo el taller Diagnóstico e Intervención del Trastorno Obsesivo Compulsivo. Durante esta sesión interactiva, los participantes aprendieron estrategias clave para identificar y tratar el trastorno obsesivo compulsivo, mejorando así sus habilidades para manejar casos en sus prácticas clínicas o educativas. El 9 de octubre se realizó el foro titulado Esquizofrenia, Identificación e Intervención Integral, un espacio de diálogo que reunió a expertos para charlar sobre los enfoques novedosos y multidisciplinarios en el tratamiento de la esquizofrenia, destacando la importancia de una intervención integral. El 10 de octubre se presentó el estudio de caso titulado Tenemos que hablar de Kevin, estudio de caso del trastorno antisocial de la personalidad. A través del análisis de este caso, los asistentes pudieron profundizar en la identificación de síntomas, el análisis de la conducta y las técnicas de intervención, lo que generó una sesión enriquecedora sobre los diferentes retos que plantea este tipo de trastornos en la sociedad y en el entorno clínico. El 11 de octubre se impartió el taller de estrategias y técnicas psicoterapéuticas para el abordaje del trastorno de la ansiedad generalizada. Esta sesión brindó a los participantes herramientas y técnicas para abordar los síntomas del trastorno de ansiedad. Y culminamos esta maravillosa jornada con el podcast titulado Distimia, retos en el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico, un diálogo abierto sobre los desafíos que presenta este trastorno. Agradecemos a todos los involucrados por su participación y contribución en esta importante causa, y por su compromiso en la promoción de la salud mental y la comprensión de las psicopatologías. No te pierdas de los eventos que tenemos preparados para ti, siguiéndonos en redes sociales. Universidad IEXPRO, innovación para la excelencia profesional. Pues bien, acabamos de ver lo que es un resumen de lo que realizamos en esta semana de la jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología, recordando que fue pues en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Y durante estos últimos días pues hemos explorado múltiples perspectivas, ¿verdad? Desde la identificación de los trastornos y sus complejidades diagnósticas hasta las estrategias innovadoras y efectivas para los tratamientos psicoterapéuticos. En última instancia, esta jornada ha sido un espacio también pues para reflexionar, aprender y compartir conocimientos sobre los diversos desafíos a los que nos enfrentamos en el campo de la salud mental. Como psicólogos tenemos el privilegio y sobre todo la responsabilidad de acompañar a las personas en este recorrido pues hacia la salud mental y desde luego el bienestar emocional. Les queremos dar las gracias a todos los ponentes, moderadores y participantes por su contribución a este evento excepcional, y pues me gustaría compartirles que se encuentra con nosotros nuestra coordinadora general de dirección académica, la maestra Verónica Galdames. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes para poder ser parte de este gran evento. Muchísimas gracias, maestra. Pues una de las primeras preguntas que le quisiéramos hacer es, ¿cuál es su perspectiva de esta jornada? ¿Qué le pareció? La verdad es que ha sido una jornada bastante enriquecedora para todos, tanto para estudiantes como para el personal que elabora con nosotros, el público en general, ya que ha presentado información bastante clara, actualizada, que permite una perspectiva diferente y que también invita a podernos informar de todas estas enfermedades que, en este caso se habló hoy de la distimia, pero sobre todo la salud mental, que en algunas ocasiones es un poco complicado y a veces es difícil decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda.
pero con estos programas que se realizan, pues te abre un poco el panorama, ¿no? Así es, maestra. Pues muy interesante, maestra Vero, es cierto, los programas van dirigidos hacia el personal docente, administrativo, público en general, pero hay una parte fundamental por la que lo hacemos y es nuestros estudiantes. ¿Qué impacto tiene esta jornada en nuestra comunidad estudiantil? Considero que ha sido bastante buena, ya que abre un poco también el panorama para ellos, para, insisto, la cuestión actualizada. El tema de generar esa inquietud, tal vez por la investigación, conocer un poco más de estos temas, para que cuando ellos vayan a ejecutar, por ejemplo, los que todavía están con nosotros en la maestría en psicología, por ejemplo, puedan ellos tener una perspectiva de, bueno, hay muchas cosas actualizadas, información nueva, que los puede incluso llevar a investigar más sobre esto, ¿no? Sobre todo eso. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Y pues sí, sin duda hemos aprendido mucho a lo largo de estas actividades, que fueron pues conferencias, el estudio de caso, los talleres que tuvimos, y pues sin duda ha sido muy provechoso para quienes nos acompañan y también para quienes nos visualizan. Nos gustaría, maestra, si nos apoya pues ya para clausurar esta jornada, por favor. Así está bien. Bien. Bueno, pues antes que nada agradecer a todo el público que nos ha seguido a lo largo de estos programas que se realizaron por parte de la universidad, agradeciendo siempre al área de Capuy, a nuestros directivos que apoyan este tipo de eventos, y bueno, siendo las 18 minutos del 12 de octubre del 2024, damos por clausurada esta jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Gracias a todos. La verdad es que estamos muy orgullosos de estas actividades y como usted bien dice, pues gracias también a nuestros directivos que hacen y permiten estos espacios. Con esto estaríamos finalizando ya estos 6 días de eventos. Ha llegado el momento de despedirnos y pues me gustaría saber, maestro, si tiene algunas palabras ya para concluir. Pues la importancia de estos programas, como bien decía la maestra Verónica, son fundamentales no solo para nuestros alumnos, como hizo muy bien mención de psicología clínica y de la salud, sino para el público en general, todos nuestros alumnos que quizá están padeciendo o están sintiendo alguna situación de salud mental y que no lo logran identificar, y quizá al escuchar estoy seguro que al escuchar, por ejemplo, este programa, pueden identificar algunos factores de riesgos con los que se puedan considerar y que digan, puedo tener esto, y acercarse, sobre todo, que esto es parte fundamental, con un especialista. Así es, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, maestra, y gracias sobre todo a ustedes de parte de la comunidad Gexpro. Queremos darles las gracias por acompañarnos, recordando que si quieren saber más información, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en el Facebook de la Universidad Gexpro. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental para Todos, el día lunes 14 de octubre a las 5 de la tarde, en donde abordaremos el tema Alzheimer, estrategias de afrontamiento en el entorno familiar, a través de Facebook Live en la página oficial de la universidad. Así que los invitamos a visualizarnos. Muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde. Nos vemos. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad Gexpro, 13 años creciendo juntos.